Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a estos 3 días de información de países maravillosos en donde ustedes seguramente van a descubrir fortalezas y cosas que desconocían sobre estos 9 países que nos van a acompañar hoy, mañana y el jueves para compartir con ustedes directamente desde los representantes de los gobiernos cómo es estudiar en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en los Países Bajos, en Francia, bueno, en todo el grupo de países que nos van a acompañar en estos 3 días. Empezamos esta jornada con el país que tuvo, los países que tuvieron en principio los dos números más grandes de seleccionados este año. El Reino Unido tuvo el mayor número de personas seleccionadas, seguido de Australia. Y tenemos a los Países Bajos que estuvo en la sexta posición. Es un país que ha sido muy estable en el número de personas que recibe, de colombianos que reciben sus programas anualmente. Entonces voy a empezar la sesión dándoles la bienvenida a los representantes de los gobiernos, pidiéndoles que por favor se presenten, nos cuenten en dónde trabajan y cuál es su cargo. Si les parece, arranco yo. Dale, porfa. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Natalia Román. Yo soy oficial para temas de educación en la Embajada de los Países Bajos en Bogotá. Soy colombiana, pero ya holandesa de corazón, trabajando mucho tiempo y pues la educación es mi pasión y es un gusto compartir este panel. Ángel, un gusto conocerte y bueno, con Camilo de Australia siempre es un gusto estar en estos webinars y en los eventos presenciales de Colfuturo. Y muchísimas gracias a todo el equipo de Colfuturo por la invitación. Camilo, adelante. Buenas noches, muchas gracias Joana y a todo el equipo de Colfuturo por esta invitación. Un saludo para Natalia y para Ángel. Es un placer nuevamente estar acá para contarles un poco sobre Australia como destino educativo. Yo soy director de educación en la Embajada de Australia en Bogotá, que no necesariamente tiene un rol directo en asesorar a estudiantes, pero en estos espacios es donde lo podemos hacer de una manera bien detallada. Un gusto estar acá. Ángel. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a Joana y a Colfuturo nuevamente por la invitación. Un gusto compartir con Natalia y con Camilo. Mi nombre es Ángel Blanco, oficial de programa de Beca Chipre en la Embajada Británica en Bogotá. Un gusto. Bueno, y vamos a empezar con la pregunta básica y es, no asumamos que las personas que nos acompañan esta noche conocen dónde está su país ni cuáles son las costumbres. Por favor, compartan con nosotros los elementos claves que deberíamos saber de los países que representan en temas culturales, de actividad social, la capital, cualquier otro tema que crean que es importante compartir. Empecemos con Ángel. Gracias, Joana. Yo represento al Reino Unido, capital Londres, una de las ciudades más multiculturales del mundo, un centro educativo financiado a nivel internacional. Una de las características más notables del Reino Unido es que está conformado, es un estado, es un país que está conformado por cuatro naciones: Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Entonces es un país que tiene de alguna manera la convivencia entre culturas muy arraigada en su tradición y su historia. También es un país que tiene varias de las universidades más antiguas del mundo, es uno de los principales países en cuanto a educación superior en todo el mundo. El no sé si comparto un poco por qué estudiar en el Reino Unido o lo No, hacemos más después. adelante vamos a por qué estudiar. Ahora solo enamorémoslos con las bellezas que tienen sus países. Camilo. No, muy interesante enfocarnos en esa parte que ofrece el país, porque ya sabemos que todos tenemos, o nuestros países tienen sistemas educativos de primera, pero Australia es un país que hace pocos años lo veíamos muy lejos, donde todo era extraño, donde pensábamos en arañas, en serpientes, en canguros y koalas, pero cada día se ha acercado más a Colombia por el número tan importante de estudiantes colombianos que hay en Australia. Y están atraídos la mayoría, y es las características principales de Australia, su calidad de vida, unas grandes playas, aparte de canguros, koalas y los otros animales, unas grandes playas, un estilo de vida de los mejores a nivel mundial, ciudades culturales totalmente diferentes. Y nuestro embajador anterior decía que los australianos son los latinoamericanos del mundo anglosajón. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Una cultura muy parecida a la colombiana en términos de gusto por la naturaleza, por los deportes al aire libre, un sentido del humor muy parecido. Entonces creo que eso es lo que resalta, a pesar de que es un país un poquito más alejado que Reino Unido y que Países Bajos, solo un poco, unas horas más, pero pues muchas similitudes con Colombia. Y yo no sé por qué Camilo nunca menciona el cuoca. Los invito a que busquen en Google cuoca y me cuentan qué se encuentran. Natalia, cuéntanos de Países Bajos.
Bueno, cuando pensamos en los Países Bajos, siempre decimos pequeño país, grandes oportunidades. Los Países Bajos, además que es el reino de los Países Bajos, pero hoy, por supuesto, nos centramos en el estudio en la parte europea de los Países Bajos, pero el reino de los Países Bajos está conformado por los Países Bajos, Aruba, Curazao y San Martín. Entonces, por ese lado, pues también somos vecinos de Colombia, pero siempre decimos que pequeño país, grandes oportunidades, porque en un país pequeño, que tiene más o menos la extensión del departamento nuestro del Casanare, conviven 18 millones de personas. Entonces, un país pequeño, altamente y densamente poblado, pero con unas características, pues más allá también de, digamos, de los imaginarios del queso, las bicicletas, los tulipanes, por supuesto el Distrito Rojo en Ámsterdam, que creo que es, también causa mucha curiosidad a los turistas, pero hay otros temas que no siempre llegan como de primeros a la mente, y es, por ejemplo, que los holandeses le ganaron terreno al mar. Dos terceras partes de los Países Bajos se encuentran debajo del nivel del mar. Entonces, digamos que todos estos retos en cuanto a gestión del agua, pero también el manejo de residuos, por ser un país tan densamente poblado, todos los temas de sostenibilidad, también los podemos encontrar en este país, que es casi que absolutamente plano, con colinas muy pequeñitas, entonces allí contrasta mucho con Colombia, pero pues también con digamos, una diversidad y se caracteriza también por la tolerancia a las diferentes culturas. Entonces, pues, digamos que todo esto también se traduce en una vida y sobre todo en una experiencia académica, pero de vida muy interesante. Nata, y con eso que acabas de decir, pues aquí lo que nos damos cuenta es que estos tres países tienen islas. O son una isla o tienen islas. Entonces, también un tema interesante en común de los tres. Empecemos hablando ahora sí del tema académico. Cuéntenos a alguien que nunca había pensado estudiar en los Países Bajos, en Australia o en el Reino Unido, ¿ustedes qué les dirían esta noche para que empezaran a investigar y a conocer más el sistema académico de sus países? Y empecemos con Natalia. Bueno, yo creo que a veces, bueno, tú mencionaste que Países Bajos hace parte del sexto destino de las personas que aplican a la beca crédito de Colfuturo. Es decir, es un tema muy estable, pero a veces no puede ser el primer destino que se elige. La invitación que yo les quiero hacer el día de hoy es que sientan curiosidad, que sepan que todos los programas académicos de posgrado que ustedes van a encontrar en los Países Bajos cuentan con el debido reconocimiento y muy competitivos. Entonces, y en los temas que ya mencioné, temas de manejo de agua, temas de gestión de residuos, pero no son los únicos. Entonces, anímense a buscar porque seguramente para el programa que ustedes quieran pensar y se sueñen, por muy específico que sea, seguramente van a encontrar una universidad de muy alto reconocimiento en los Países Bajos que lo va a estar ofreciendo. Nata, hay una pregunta aquí, ¿en dónde podrían buscar información o cuál es el buscador de programas para los Países Bajos? Sí, hay un buscador donde se centraliza toda la información y esta página es Study in NL, entonces como estudios en nl.org, studyinNL.org. Ese es el punto de partida y lo chévere de esa página es que ustedes van a encontrar toda la información, no solamente les va a dar acceso a las universidades, a los diferentes programas, pero también van a encontrar allí información sobre el sistema educativo neerlandés, todo el tema de las notas, pero también acceso a posibles financiamientos. Bueno, y ahora que ya tenemos una audiencia mucho más grande, voy a explicar la estructura de esta sesión. No lo hice al principio porque estábamos esperando que llegaran más personas. Y la pregunta que le hice a Natalia en este momento, ustedes la van a poder ya responder después de este primer panel en una sesión individual con Natalia. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar juntos, todos los que estamos hoy aquí, los que van llegando en este momento hasta las 6:30, 6:40 más o menos. Y posteriormente, cada uno de los representantes va a tener una sala en donde ustedes van a poder ir a conversar con ellos, ya preguntar cosas específicas que no cubramos en este espacio por temas de tiempo. Entonces, esperen hasta el final, se van a poder repartir en las tres salas, van a poder hablar con las tres personas porque vamos a estar conectados más o menos hasta las 7:15, 7:30. Ahora sí, le doy la palabra a Ángel para que nos cuente los temas académicos del Reino Unido. Gracias, Joana. Bueno, comentaba brevemente que el Reino Unido tiene varias de las universidades más antiguas y más prestigiosas del mundo. Entonces mencionaría como en primer lugar la calidad académica de las instituciones de educación superior del Reino Unido. En la mayor parte de los rankings, entre 2 y 4 de las 10 mejores universidades del mundo se encuentran en el Reino Unido.
Como segundo punto de interés, y no muchas personas lo conocen, los cursos, las maestrías, los doctorados suelen ser más cortos en el Reino Unido, lo cual por supuesto tiene ventajas desde el punto de vista de la manutención a los que piensen estudiar en el Reino Unido como un plan de vida. Las maestrías a tiempo completo generalmente toman un año, mientras que los doctorados pueden ser finalizados en 3 años. Entonces son cursos de mucha calidad y de más cortos. Y por supuesto los pueden legalizar y convalidar en Colombia, ¿no? El Reino Unido y Colombia tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos del 2016, cuando la visita del expresidente Santos, la visita de Estado del expresidente Santos al Reino Unido. Entonces, esos son tres de los elementos principales que me gustaría destacar del Reino Unido, además del tema multicultural, ¿no? Lo hablaba que el Reino Unido tiene 4 naciones, pero al mismo tiempo hay cientos de miles, literalmente de cientos de miles de estudiantes y aproximadamente 800 colombianos todos los años yendo a estudiar al Reino Unido, en promedio. Entonces van a conocer personas no solo del Reino Unido, no solo de Colombia y de América Latina, sino de todas partes del mundo. Camilo. Bueno, creo que la parte que más resaltaría es que Australia es un país nuevo. Australia es un país obviamente mucho más reciente que los países que representan mis colegas en este panel, donde la universidad más antigua tiene 175 años. Creo que Oxford es la más antigua del mundo y pasa de lejos la edad de estas universidades. Entonces es un sistema educativo muy robusto, muy dinámico, con solo 43 universidades. Y en este poco tiempo que llevan las universidades australianas se han posicionado muy bien. Solo 43 universidades, pero de esas 9 entre las mejores 100 del mundo, 3 en el top 20 del mundo tradicionalmente. Entonces creo que esa parte que muchos no saben es que Australia actualmente está al mismo nivel de las universidades, de las mejores universidades del mundo, que siempre hemos visto desde Colombia, especialmente en el programa de Colfuturo como universidades de Ivy League, de Russell Group. Australia está al mismo nivel en ese aspecto. Y otra característica importante a resaltar del sistema educativo es que como es un país tan diverso, diferentes regiones de Australia tienen algunas de las mejores universidades en ciertas áreas. El área de Perth, que es un área minera, un área petrolera, pues tiene temas bien interesantes y en los mejores del mundo en minería y en temas de geología. Y si vamos a otra zona de Australia, tenemos biología marina porque queda al lado de la barrera de coral. Entonces, al ser tan diverso el país, cada región tiene sus fortalezas. Entonces, en resumen, un sistema educativo muy reciente, muy robusto, universidades muy innovadoras y especializadas en ciertas áreas de estudio dependiendo de su ubicación geográfica. Bueno, y como llegó diciembre, el mes de los propósitos, el 31 de diciembre, todos escriben, el 1 de enero me voy a estar subiendo al avión, vamos a hablar de tiempo. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden como un poco a explicarle a las personas cómo funciona este tema del proceso de aplicar a las universidades, en qué momento lo deben hacer, en sus sistemas académicos, cuándo empiezan los semestres. Si, aquí creo que eso lo puede coincidir de pronto Ángel y Natalia, pero entonces que nos cuenten un poco el tema de tiempo y empecemos con Camilo. El calendario y para hablar de tiempo, yo siempre lo ubico con respecto a Colfuturo. Entonces, convocatoria ahora en enero, lo que significa que para poder aplicar a Colfuturo, una persona debería estar aplicando a una universidad australiana más o menos en septiembre, octubre, noviembre, ya tener una carta de oferta para esa época. Australia tiene un calendario académico igual a Colombia, semestre uno en febrero más o menos, semestre 2 en agosto. Entonces, aplicación más o menos septiembre, octubre, noviembre, aplicar a Colfuturo en enero, resultados en mayo para poder iniciar en segundo semestre del año más o menos en agosto. En Australia el proceso de aplicación no está tan complejo como en otros países que requiere muchísima documentación. Entonces, todo este proceso se puede llevar en menos de un año en la mayoría de los casos, incluyendo la aplicación a visas. Pero también, si la persona no quiere afanarse tanto, puede empezar fácilmente en semestre uno del año académico, que es más o menos en febrero. Natalia. En los Países Bajos el año académico normalmente comienza después del verano, es decir, en septiembre, octubre están iniciando las universidades. Vale la pena mencionar que las maestrías pueden tener una duración de 12, 18 o hasta 24 meses dependiendo del programa. En todo caso, normalmente la fecha de inicio viene a ser septiembre-octubre. Y para esto, las universidades abren ya aplicaciones
en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior. Es decir, ya por esta época, ya las universidades abrieron aplicaciones para el año académico que comenzará en septiembre 2026. Yo siempre menciono en los webinars que tenemos con Colfuturo que cuando uno está pensando en aplicar a una universidad en el exterior, hay que verlo como un proyecto y asimismo ponerse los tiempos, porque uno dice, ah, bueno, listo, yo voy a aplicar por allá febrero, marzo, pero si los tiempos son muy encima. Y ustedes tienen que tener en cuenta que preparar la documentación, así como la carta de motivación, requiere bastante tiempo. Entonces, porfa, prepárense. Por más que las universidades dejan abiertas sus aplicaciones más o menos hasta mayo, junio del año en el que inicia el año académico en septiembre, mientras lo más temprano que puedan aplicar, muchísimo mejor y pues digamos que van a tener ustedes suficiente tiempo para preparar las cosas y sobre todo pues reaccionar, complementar documentación, etcétera, que les pidan las universidades. Entonces, esto es lo más importante, que ustedes tengan en cuenta estos tiempos. ¿Y Ángel? Muchas gracias. Yo comparto un poco lo que dijo Natalia. Aunque las universidades comienzan entre septiembre y octubre cada año, dependiendo de la universidad, la mayoría comienza la semana del 20 de septiembre, sí es importante el proceso de investigación previa, sobre todo si piensan en postular una beca, ya sea Colfuturo, ya sea Chevening, que es el programa de becas que yo manejo en la embajada. Yo diría que el proceso completo, viéndolo como decía Natalia, como un proyecto de vida, es de por lo menos un año antes, ¿no? También para identificar la mejor opción de maestría que deseen estudiar en el Reino Unido. Por ejemplo, con Chipling tenemos más de 12.000 maestrías, muy, muy, muy específicas. Entonces, esta investigación de los procesos de admisión y en cada universidad y en cada maestría es un proceso que yo diría que toma aproximadamente desde noviembre o octubre del año anterior al que piensan estudiar en el Reino Unido, comenzando clases en septiembre y octubre. Un consejo muy breve: no dejen por favor las postulaciones a las universidades a última hora. A partir de mayo, las universidades en el Reino Unido empiezan en algo que ellos llaman el peak time, que es que son decenas de miles o centenares de miles de postulaciones al mismo tiempo y los tiempos de respuesta se dilatan. Entonces, en ese sentido, antes es mejor. Bueno, y un punto clave aquí que mencionaron es el tema del idioma. Entonces, este año supone que ya las personas están con un nivel B1, casi B2, y el B2 ya para el momento de mandar la aplicación a la universidad. Entonces, no descuiden el tema del idioma. Si quieren dedicarle tiempo a algo en este diciembre, que sea a escuchar podcasts, a leer en inglés, o bueno, en todos estos países pueden estudiar en inglés, inclusive en los Países Bajos, que su lenguaje oficial no es el inglés, los programas van a ser en inglés. Entonces, dedíquenle diciembre a prepararse. Nunca el nivel que tienen es suficiente, así que nunca crean que ya están listos. Vamos a pasar a lo siguiente y es, acuérdense que aquí vamos a tratar los temas gruesos, entonces por eso me voy como muy rápido sobre todos los elementos y es hablar sobre las postulaciones. Para que no repitan cada uno las mismas cosas, les pido el favor que elijan como un tema en particular de las postulaciones a sus países que ustedes piensen que es lo más importante que se lleven los participantes de la sesión de esta noche. Empecemos con Natalia. Pues, Joana, yo creo que, y sé que tú también cuando dictas las charlas lo mencionas, el tema de la carta de motivación. Y aquí yo creo que coincidimos los tres países, porque realmente la carta de motivación es a lo que hay que dedicarle mucho tiempo. Y como lo dijo Ángel, uno no puede hacer la aplicación la noche antes de que se cierre la fecha límite. La carta de motivación hay que hacerla muy bien. La inteligencia artificial ya hace maravillas, pero por favor hagan una carta de motivación que realmente sea adaptada a las universidades y pónganse en los zapatos de las personas que están en el consejo de admisiones, en los procesos de admisión. Es decir, sí, pues yo soy muy pilo, tengo mis calificaciones, ¿por qué yo como estudiante colombiano de esta región con estas notas, por qué deberían elegirme a mí? Quizás sobre otras personas. Entonces, haciendo ese proceso a la inversa, ustedes seguramente van a poder hacer una carta de motivación a la medida de la universidad y no una general, pues porque a veces tendemos a hacer eso, pero pues eso es muy importante. Sí, mucho énfasis a eso que acaba de mencionar Natalia. No es una carta para todas las universidades porque cada institución, cada embajada, cada universidad les va a preguntar una cosa diferente. Entonces, súper clave lo que menciona Natalia. Ángel, ¿tú qué dirías clave para el Reino Unido? Está relacionado, pero yo diría pensar con tiempo quién les va a dar las cartas de recomendación o las cartas de referencia. Algunas universidades piden dos profesionales,
algunas aceptan dos académicas o una y una, pero sobre todo tiene que ser algo que complemente lo que pusieron en la carta de motivación. Entonces, sí, tendemos a buscar las personas más importantes que puedan hablar de nosotros, pero la idea es que también sean personas que hayan trabajado o les hayan dado clase directamente, que nos puedan contar de ustedes personalmente con mucho detalle. Y también que sean personas que más allá de su importancia, del cargo que puedan tener, sean personas a las que puedan conseguir cuando necesiten las cartas. Uno de los desafíos más comunes que tenemos, por lo menos en el proceso de la beca Chifning, es personas que pusieron, por ejemplo, secretario general de la ONU como carta de recomendación y se acerca el deadline y el secretario general de la ONU está muy ocupado y no les da la carta de recomendación. Entonces, personas que los conozcan muy bien y personas que les puedan responder de acuerdo a los parámetros que necesiten en las cartas. Y aquí voy a aprovechar para hacer una cuña y es que el próximo miércoles a las 12 del día tendremos una charla para hablar únicamente de las cartas de recomendación, que es un elemento que a veces no se encuentran muchas charlas al respecto. Entonces, miércoles a las 12 los esperamos por este canal para que puedan recibir esta información. Camilo. Bueno, yo voy a romper aquí el esquema un poquito y es que lo que mencionaron mis colegas no es, sí, no es requerido en Australia en la mayoría de los casos. Digamos que Australia basa sus requisitos en temas académicos con respecto a pregrado, dependiendo del curso potencialmente de experiencia laboral, pero nada de esto es requerido. Entonces yo quisiera mencionar un aspecto y es el examen de inglés, porque uno normalmente no lo analiza en detalle y ese requisito requiere mucha estrategia. ¿Por qué requiere estrategia? Porque el no llegar al nivel requerido puede cambiar los planes totalmente porque muchas veces es un tema de preparación o es un tema de nivel y eso hay que determinarlo muy bien. Si el tema es de nivel, el camino es uno, si el tema es de preparación, el camino es otro. Y lo otro es que en este momento son aceptados IELTS, TOEFL, PTE, en algunos casos se exigen otros, y son tres exámenes totalmente diferentes donde potencialmente un estudiante puede llegar a niveles bien diferentes. Entonces, esa parte del inglés es muy estratégica y requiere botarle mucho tiempo para entender cuál es el mejor examen, dónde estoy, si no llego al nivel, cuál va a ser ese camino, porque esto afecta mucho el tiempo de estudio cuando comienzo, qué pasa si no llego al nivel. Entonces, ese examen de inglés es bien importante. Bueno, vamos a hablar ahora de costos. Entonces, como en cualquier lugar del mundo, las universidades más caras valen más, hay universidades más económicas. Quisiera pedirles si pueden dar un rango considerando eso, como las económicas y las más caras. Y también de una vez entremos como al tema de financiación de esos programas, o sea, qué programas de becas existen en sus países, aparte de Colfuturo, qué otras opciones ustedes pueden recomendarles a los estudiantes para encontrar fuentes de financiación. Empecemos con Ángel. Gracias, Joana. En promedio, yo diría que, tomando en cuenta lo que dice Joana, que las matrículas de las maestrías suelen variar de universidad en universidad o de maestría en maestría, yo diría que en promedio se necesita aproximadamente 55.000 libras esterlinas al año, incluyendo matrícula, tiquetes aéreos, manutención, alojamiento y alimentación en el Reino Unido. Esto es aproximadamente 65.000, 70.000 dólares, incluyéndolo todo, ¿no? En el caso del Reino Unido, yo diría que los dos principales mecanismos para apoyar estudios en universidades británicas, por un lado son Colfuturo, de hecho, el mayor número de estudiantes becados va con Colfuturo. Decía Joana, 281 estudiantes en 2025 y 412 el año pasado. Y también en la embajada tenemos el programa de becas Chifling, que es una beca bastante completa para maestrías de un año de duración en cualquier universidad y cualquier maestría. Mencionaba que hay más de 2.000 maestrías en el Reino Unido. Entonces, estos son los dos principales programas de becas para estudiantes que quieran ir al Reino Unido, pero hay una página de British Council que se llama Study UK que tiene un buscador de becas. Entonces, digamos, si no
puede con Colfuturo o no puede con Chevening, acá también hay becas, lo ayuda a filtrar, becas que dan directamente las universidades británicas a los interesados en viajar al país. Y aquí aprovecho también para contarles que con universidades en estos tres países Colfuturo tiene convenios de cooperación. Con el Reino Unido es el país en donde más convenios de cooperación tenemos. Entonces también cuando estén aplicando a Colfuturo, no olviden consultar la sección de los convenios y ver cuáles son los beneficios para las personas que son apoyadas por Colfuturo. Camilo, adelante. En Australia no hay un rango tan grande en términos de costos, entonces hablaría de lo más caro y hay un nivel un poquito más por debajo. Lo más caro son universidades top 20, top 50 en el mundo, donde están más o menos estas universidades en unos $16,000 americanos el semestre. Si tomamos en cuenta las becas que hay disponibles como parte de estos convenios que tú mencionas, estamos hablando como mínimo de un 20, un 25%, eso nos lleva a $12,000 americanos por semestre. Ahí digamos que hay un rango entre los 8,000 y los 12,000. Eso solo es la parte de matrícula. Ahora, el plan en Australia es un poco diferente porque nosotros le apuntamos al retorno de la inversión que viene de la posibilidad de trabajar durante y después de los estudios. Entonces, a pesar de que hay un costo que normalmente toma en cuenta un estudiante en términos de manutención anual, si trabaja el medio tiempo que es permitido, se puede mantener, por eso no lo tomamos en cuenta. Si un estudiante hace una maestría de 2 años o un doctorado, tiene la posibilidad de trabajar 2 o 3 años después de los estudios con salarios altos, entonces ahí hay un retorno de esa parte. Entonces, en el caso de Australia, recomendamos no tomar ese precio inicial como base para una decisión porque es un juego un poquito diferente donde se le apunta a trabajar durante los estudios y después de los estudios, pero pues es un costo bastante razonable para una universidad de este tamaño y con estos beneficios. Nata. Bueno, en los Países Bajos es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las universidades son universidades públicas, pero efectivamente hay unos costos de matrícula para ciudadanos que no son de la Unión Europea, es decir, si hay una diferencia entre los costos y para ciudadanos colombianos. Los costos varían, obviamente, también dependiendo del programa y de la universidad, pero estamos hablando más o menos de un rango entre los 15.000 euros y los 22.000 euros por año de estudios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente los MBAs pues tienen un costo mayor y es importante saber que las universidades en ocasiones, y también depende del programa, pueden tener un sistema de becas propio, becas de excelencia por promedio académico del pregrado de la persona, etcétera. En este momento hay unas becas que es una beca parcial de 5.000 euros que se llama la beca Netherlands Scholarship y que se puede combinar perfectamente con el programa de beca crédito de Colfuturo. Y como decía Joana, también es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las universidades neerlandesas que ya tienen convenio con Colfuturo, porque pues allí hay, digamos, unos descuentos importantes en la matrícula y hay otros incentivos. Por ejemplo, hay universidades, yo creo que en este momento son una o dos, pero sé de seguro una, que dentro de los beneficiarios de Colfuturo se ofrece una beca completa por los temas de matrícula. Ya la manutención se calcula más o menos entre 1.100 euros y 1.200 euros por mes. También va a depender de la ciudad donde se viva, el estilo de vida, por supuesto, pero estos son más o menos los costos que hay que tener en cuenta. Toda esta información ustedes la pueden ver en la página studyinenel.org. Allí van a encontrar también todo eso para que dentro de esta planeación, como el proyecto de vida, ustedes tengan también muy presente el tema de cuánto van a tener que reservar mensualmente para estudiar en el exterior. Bueno, y la siguiente pregunta, más que una pregunta, es un comentario que les invito a que me lo ayuden a complementar. Y es que en los eventos siempre nos encontramos con personas que masivamente se acercan a decirnos como, ¿cómo me gano la beca? O yo necesito una beca. Y no justifican porque se necesitan o merecen ganarse esa beca. Muchas veces dicen, pues porque no tengo plata. Esa no es una razón para ninguna institución. Obviamente todos necesitamos dinero. Entonces, lo que yo les quisiera aquí pedir, el favor, es que ustedes les den una recomendación para postularse a las becas, no a las universidades, sino a las becas. Y voy a empezar con Ángel, pues porque Ángel es el que está más cercano al tema de las becas por el tema Chilling. Entonces, adelante, Ángel. Gracias, Joana. Yo nuevamente rescataría el comentario de Natalia que estudiar en el Reino Unido o estudiar en otro país es un proyecto de vida.
¿no? Es más que un proyecto de estudio, es un proyecto de vida. Y Chevening tiene que ver mucho con eso. Yo diría que lo más importante, además del dominio del inglés, la experiencia profesional, en el caso de Chevening son 2 años de experiencia profesional, es el plan de carrera, que tiene que ser un plan de carrera vinculado con el desarrollo de Colombia. Es decir, Chevening es un programa de cooperación internacional para el desarrollo. Busca potenciarlos a ustedes y a través del incremento de sus capacidades académicas y profesionales, promover el desarrollo de Colombia una vez que regresen al país. Una de las principales condiciones de Chipning, por lo tanto, es volver a vivir, a vivir y trabajar en Colombia al menos 2 años luego de finalizar la maestría. Entonces, ¿qué se busca? Personas que ejerzan liderazgo en sus áreas y que a través de este liderazgo sean movilizar a otros para generar un impacto positivo en sus comunidades de origen o en su país, en este caso Colombia. Natalia. El consejo que yo les daría a todas y todos los que estamos acá es, yo creo que a veces hay que cambiar el chip. También como tú decías, una de las preguntas que siempre le hacen a uno es cómo me ganó la beca, pero muchas veces la pregunta que yo he recibido es, y eso es muy difícil. Entonces creo que tenemos que cambiar el chip que a veces tenemos los colombianos de que eso es imposible o es solo para los egresados de universidades de Bogotá o de estrato 6 o lo que sea. A veces aquí estamos acostumbrados y para las universidades, por lo menos las universidades neerlandesas, eso no cuenta. ¿Qué va a contar? Efectivamente, la motivación, digamos, todo lo que estamos hablando, no solamente el tema de promedio académico, hay muchas cosas, pero aquí creo que lo más importante es que, o el consejo que yo quiero darles es que no empiecen a buscar, ay, a ver en qué programa me dan beca y a ese voy a aplicar. Este proyecto de vida tiene que arrancar por lo que ustedes quieren y lo que ustedes se sueñan. Y a partir de ahí ya empezar a buscar las opciones financieras. Porque muchas veces pasa que por aplicar al que sí me van a dar la beca, a mitad de camino la persona se da cuenta que el programa no era lo que querían o que después para desenvolverse en Colombia profesionalmente no era lo que estaban buscando. Entonces, mi consejo, cambien el chip. Muy buen consejo, Camilo. No, acá el tema para nosotros es un poco diferente. Australia no tiene un programa de becas actual, entonces las becas a las que potencialmente pueden acceder los estudiantes ya hacen parte de esos convenios establecidos con Colfuturo, pues que están en la lista de becas y descuentos de Colfuturo, donde vemos unos porcentajes importantes. Hay un par de casos donde la beca es superior y hay un número específico de becas disponibles, eh, principalmente, por ejemplo, el caso de UTS con 6 o 7 becas del 50%. Estas becas son para los estudiantes seleccionados del programa de crédito beca que tienen mejor promedio. Entonces ahí no hay, digamos, mucho que puede hacer el estudiante para prepararse. Bueno, y ya para hacer nuestra última pregunta e irnos a las salas, les quiero preguntar sobre los permisos de trabajo en los países que ustedes representan. ¿Se puede trabajar con visa de estudiante? Después de terminar, ¿se pueden quedar? Cuéntenos cómo es el tema laboral con las visas en cada uno de sus países. Empecemos con Camilo. Bueno, debo resaltar que esto no es solo un permiso, sino es algo, un componente importante de la educación en Australia. La empleabilidad es un aspecto clave, por eso digo que el esquema es un poco diferente o el plan es diferente en Australia, porque la empleabilidad durante y después de los estudios es muy importante para la experiencia del estudiante. En nuestro caso, por eso los estudiantes durante los estudios pueden trabajar medio tiempo se considera 48 horas quincenales, tiempo completo en vacaciones. Adicionalmente, una persona que haga una maestría en investigación, un doctorado, pues que son bastante comunes en este programa, pueden trabajar tiempo completo. Y hay un aspecto que no resaltamos mucho y es que, y que es clave en estas postulaciones para estudios de posgrado, y es que muchos estudiantes quieren viajar con su pareja. Australia le permite también a la pareja de un estudiante de maestría o doctorado trabajar tiempo completo, lo cual es un gran beneficio. Incluso hay estudiantes que ya tienen su familia, que tienen hijos. Los hijos también hay ciertas partes del país donde tienen algunos beneficios. Y todo esto con un salario mínimo de los más altos del mundo, casi que $25 australianos la hora y con salarios también bien interesantes de graduado para esa posibilidad de trabajo después de los estudios. Y aquí complemento un comentario que Camilo me hizo la primera vez que fui a Australia, y es que me iba a encontrar con las personas que atendían en los restaurantes más educadas del mundo, porque la gran mayoría son estudiantes muy talentosos que además están estudiando mientras hacen este trabajo. Natalia, adelante.
Permiso de residencia en los Países Bajos por motivos de estudio le permite a las personas trabajar máximo 16 horas a la semana. Es poco, pero pues también esto es debido a la exigencia y digamos a la alta carga académica que normalmente tienen los programas en los Países Bajos o tiempo completo durante el verano. Entonces, digamos, esto es lo que se va a poder hacer, pero después, una vez finalizados los estudios, la persona puede aplicar, digamos, a una renovación de su permiso de residencia para quedarse un año más en los Países Bajos. Esta modalidad se llama el Orientation Year y durante ese periodo la idea es que la persona pueda conseguir trabajo, montar su empresa, etcétera. Entonces va a tener, digamos, permiso para quedarse hasta por un año más en los Países Bajos. Esto es importante saber también, digamos, que para el caso de las universidades neerlandesas, el permiso de trabajo se le da es al estudiante y si él viaja con su familia, pues esto ya es, digamos, otro tipo de permiso de residencia porque va a ser por reunificación familiar. Entonces también la recomendación es que revisen muy bien los requisitos en caso de las personas que viajan con familia y una vez más hacer muy bien el presupuesto y tener en cuenta, digamos, las horas de exigencia académica que se van a tener, porque sin duda pues las posibilidades de trabajo durante el periodo de estudios en los Países Bajos es un poco más limitado. Y Ángel. La visa de estudiante del Reino Unido, lo que anteriormente era la Tier 4, ahorita es la Student Visa, permite trabajar aproximadamente 20 horas a la semana, es decir, aproximadamente un medio tiempo. En el caso de los que vayan con la beca Chifling, lo pueden hacer, pero no es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Por lo que mencionaban de la exigencia académica de los estudios en el Reino Unido y por eso es que Chifling da un estipendio. Pero la visa en general, la visa de estudiante, permite unas 20 horas a la semana. Una vez graduados, se da la oportunidad de permanecer 2 años en el Reino Unido trabajando con algo que se llama la Graduate Route. Luego que se finalizan los estudios, la persona se graduó, pueden trabajar 2 años en el Reino Unido. Una vez más, si van con Chevening, este requisito no aplicaría para la beca, pero se aplica para cualquier otra persona que vaya a cursar una maestría o doctorado en el Reino Unido. Bueno, y aquí voy a terminar haciéndoles también una sugerencia y es así como investigan la información de sus programas académicos y de las oportunidades que hay, también averigüen las oportunidades de la visa, porque sería muy triste que ustedes no pudieran aprovechar el hecho de estar en otro país para adquirir experiencia laboral y volver con una hoja de vida mucho más fuerte, no solamente en temas académicos, sino también en temas laborales. Entonces, no les di las gracias a nuestros representantes por este espacio de su noche, que además lo hacen, sé que lo hacen de fuera de su tiempo extra de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero invitar a las otras personas que nos acompañan de Australia en la sesión de esta noche, que son Natalia Plested, que trabaja con Camilo en la embajada, Ángela Rojas del gobierno de Queensland y Natalia Piedradita del gobierno de Victoria, quienes van a estar con Camilo en la sala de Australia. Entonces, ya está en el chat las salas individuales para que por favor tomen, las copien, péguenlas en un blog de notas o en un Word para que se puedan estar moviendo a las salas que van a estar abiertas. A los representantes de los gobiernos los invito a que se vayan a sus salas para que empiecen a recibir a sus estudiantes y a los participantes los esperamos mañana en la sesión con los 3 países que tenemos agendada, nuevamente a las 6 de la tarde. Entonces, aprovechen estos 3 días de información. Muchas gracias a todos y nos vemos en las salas. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.